En general las gastritis son inflamación. Prácticamente todos en algún momento hemos padecido de una gastritis. Todos han sido sometidos a un estudio endoscópico, no. ¿Cuántas veces nos hemos curado nosotros mismos? Y es que la capacidad que tiene de regenerarse el epitelio gástrico es extraordinaria también. Pero cuando ya produce molestias, lo obliga a uno a ir al médico y le hace una endoscopía, y la endoscopía facilita la tomada de la biopsia y podemos nosotros refrendar el diagnóstico cuando tenemos el tejido de una biopsia. Porque para hablar de gastritis aguda o crónica, necesariamente debemos tener una biopsia, debemos tener tejido. No es un diagnóstico clínico, es directamente un diagnóstico histológico. Puede llegar, dependiendo de la magnitud, lógicamente, de la inflamación, a llegar a producir sangrado. Pueden producirse erosiones, dependiendo también de la magnitud de la lesión. Eventualmente puede virar y provocar lesiones más grandes de considerable tamaño, como son las úlceras. Y como todo proceso que lleva itis o proceso inflamatorio, puede haber necrosis tisular también, que de hecho hay necrosis del epitelio, con inflamación aguda y presencia de microhemorragia o hemorragia franca. Macroscópicamente, caída por hemorragias petequiales diseminadas. Si tenemos esto, lo ven muy bien los gastroenterólogos, por ejemplo. Salvo que nosotros tuviéramos la oportunidad de ver un estómago por alguna circunstancia, especialmente en el caso de una autopsia, ¿no? Microscópicamente, que hay erosiones focales o difusas, hemorragia, infiltrado inflamatorio, característicamente polinucleares. Y como es un proceso inflamatorio y tiene tiempo, el epitelio vecido tendrá que reaccionar, y una de las formas es hacer justamente una hiperplasia regenerativa para compensar las células o el epitelio que se está perdiendo. ¿Con qué está relacionado? Mucho con consumo y a veces automedicación, como estamos viendo, el consumo de antiinflamatorios, el alcohol, el tabaco, algunos medicamentos, el estrés, que es un factor muy importante, con fines de autoeliminación, como hemos visto, y otras veces por problemas isquémicos, a veces por hipotensión marcada o porque hay hemorragia de otro tipo o de otra naturaleza, ¿no?, que condiciona mucho la isquemia, o dificultad en la irrigación gástrica que puede tener. Hay algunas manifestaciones, algunas lesiones ulcerosas muy características, o mejor dicho, asociadas con determinada patología, y a veces eso le da un nombre propio, ¿no? Las úlceras de Curly están relacionadas con pacientes que tienen extensas quemaduras o muy graves, y de repente comienzan a sangrar y se ven úlceras a nivel del estómago que necesariamente hay que tratarlas. Y las úlceras de Cushing también asociadas más bien con pacientes que han sufrido traumatismos. Ahora que hay tanto accidente de tránsito, trauma encefálico, pudiera ser que el paciente de 1, 2 o 3 días que está hospitalizado, que tiene el accidente, comience a sangrar y resulta que tiene una úlcera gástrica. La gastritis aguda, y la ven bien porque aquí no nos ayuda mucho la resolución. Sin embargo, este es el esófago y está en cualquier ubicación, para distinguirlo de las úlceras pépticas, por ejemplo, que preferentemente están hacia abajo, hacia la zona antropilórica. Aquí tienen estos coagulitos de sangre que están oscuros porque ya están fijados, pero son los tapones el coágulo de las lesiones erosionadas o que están sangrando en las zonas que han sido comprometidas. Si lo que predomina es el infiltrado inflamatorio agudo, será una gastritis aguda, dependerá de la magnitud, si está muy superficial o está más profunda. Y lógicamente hemos dicho también que los cambios regenerativos son una manifestación interesante que tenemos que verla nosotros. Entonces hay un cierto cambio de la forma y tamaño de los núcleos y de las células y de las glándulas también, pero estos son hiperplásicos, no son neoplásicos ni son displásicos todavía. Y lo que predomina en el espacio intersticial o periglandular es el infiltrado inflamatorio agudo típico. La inflamación gástrica crónica, una gastritis crónica, tiene su inicio también, como siempre, en las cuestiones agudas. Entonces una gastritis aguda puede transformarse después en gastritis crónica. Después de algún tiempo
la población inflamatoria varía, ya no es a predominio polimorfonucleares. Y a veces hay hasta gastritis eosinofílica, también así parecía como es una esofagitis eosinofílica. Vira un poco y se hace crónica, y al haber una inflamación crónica, la población celular es distinta. ¿Se acuerdan? Polimorfonucleares, inflamación aguda; mononucleares, inflamación crónica. Buscamos linfocitos, buscamos células plasmáticas, monocitos, y donde también en el intersticio. Puede haber agresión o no al epitelio, por supuesto que la hay, y si es muy crónica puede llegar hasta la atrofia de algunas glándulas o atrofia de toda la mucosa. Dependerá de la magnitud y uno puede ir calificándola o cuantificándola si se quiere. Como es un problema crónico también, el epitelio o la mucosa trata de adaptarse a las nuevas condiciones de agresividad, de agresión que tiene, y vira el epitelio supuestamente para hacerse más resistente y se hace metaplásico. Pero así como el esófago, aquí ya entra otro problema que tiene otra importancia, tiene otra trascendencia. La metaplasia puede virar hacia displasia y la displasia puede virar a neoplasia. Aquí en el estómago se cumple exactamente eso. En nuestro medio y en todas partes del mundo ya, hasta hace varios años no se aceptaba esto, pero después ya se logró demostrar todos estos fenómenos, y los que describieron primero la gastritis por el Helicobacter pylori merecieron inclusive el premio Nobel de Medicina, y ahora prácticamente la gran mayoría, para no decir todos los tipos de gastritis, tienen algo que ver con el Helicobacter pylori. Y en nuestro medio la tasa de infección por el Helicobacter pylori es altísima, en cualquier región, en las 3 regiones del país. Eso ya está bien demostrado por los estudios que hicieron los equipos de Cayetano. Característicamente, cuando es por el Helicobacter pylori, se ubica más en el antro del cuerpo, o mejor dicho, comprometen más antro y cuerpo. Y la lesión, como dice acá, es resultado de acción agresora por parte de enzima y otras toxinas bacterianas, para relacionarlo siempre con el Helicobacter pylori, y la reacción inflamatoria es encadenada por esta agresión. ¿No? El Helicobacter pylori no se mete al tejido. El medio que le condiciona a sobrevivir, que es el moco gástrico, vive ahí, y al cambiar su medio y el Helicobacter también, su forma de supervivir es que lesiona o agrede al epitelio gástrico. La histología, decíamos, infiltrado, hiperplasia linfoide, dependiendo de la magnitud o de la cronicidad que se tenga, pérdida variable de glándula, puede llegar a la atrofia como cualquier proceso crónico también, y el Helicobacter pylori es fácil detectarlo y se puede encontrar con facilidad, inclusive en correlación de hematoxilina y eosina. Si esto tiene algún tiempo de evolución considerable, puede llegar a la metaplasia intestinal que ya se fue comentada. Un daño mucinoso no es difícil encontrarlo en el epitelio, por eso ustedes verán estas glándulas que están, aparentemente no tienen el techo, diríase, estas células. Y estos bichitos que están viendo ustedes, estos puntitos negritos que están viendo aquí, algunos bastones, otros un poquito más cocoides, son los Helicobacter pylori, que también hemos aprendido mucho para verlos estos en hematoxilina y eosina nada más. Excepcionalmente necesita un marcador, una tinción especial, que es la Wartenstein, pero es mucho más costosa y es muy celosa, es muy delicada en su manipuleo, por lo tanto no se vuelve una coloración de rutina, pero como insistimos, con el H es suficiente. Y ahora hay otros procedimientos también, el test de la ureasa y otras sustancias que se pueden dosar para no llegar a hacer estos procedimientos, y demostramos que tiene Helicobacter pylori el paciente. Cuando nosotros vemos que el compromiso histológico o el compromiso de la pared de la mucosa está confinado al tercio superior, miren ustedes que hay escasez de glándulas, y hemos dicho puede llegar a la atrofia. Estamos hablando de gastritis crónica superficial. Cuando el infiltrado es un poco más profundo
y puede comprometer hasta la capa muscular, hasta las 2/3 partes, o los 2/3 superiores, si se quiere, de la mucosa gástrica. Tenemos una gastritis crónica moderada, y cuando llega hasta la profundidad podemos llegar hasta una gastritis crónica profunda. Y como esto es un problema grave, crónico de algún tiempo, vean ustedes, llega a formar hasta verdaderos folículos linfoides, que no los tiene, por lo menos en este nivel no los hay, y más bien las glándulas que estaban en este sector están siendo reemplazadas por el infiltrado, y quedan estas escasas glándulas. Y si no hay glándulas, lógicamente el estómago está deficiente. Imagínense toda la magnitud de la mucosa gástrica. Puede llegar a un caso extremo, como ustedes verán, el espesor que tenía la mucosa gástrica, que era por lo menos 3 veces este tamaño, este espesor, ahora se reduce a esto. Y si se atrofia la mucosa, como cualquier otro órgano, cualquier otra estructura de la economía, lógicamente también tiene problemas en cuanto a la función. La metaplasia intestinal, que es muy evidente a este nivel por la boda del seno, y eventualmente pudiera llegar a ser displasia. Pero ya en cuanto a la displasia ya entramos al otro tema, que cuando vamos a hablar de carcinoma. La úlcera péptica está definida como solución de continuidad de la mucosa del estómago o del intestino delgado, especialmente el duodeno, que rebasa la capa muscular. Todo lo que está por encima de la capa muscular propia o muscular de la mucosa, perdón, todo lo que está por encima de la muscular de la mucosa, histológicamente nosotros llamamos erosión. Si rebasa la capa de la muscular de la mucosa, hablamos de úlcera. Pero para eso tenemos que tener un buen tejido para poder nosotros hablar, porque si no, erosión tiene una estrategia terapéutica y la úlcera tiene otra. Tiene relación directa con la acción del ácido clorhídrico, y lógicamente estos son elementos agresivos y los otros elementos de defensa que tiene cada una de las estructuras. La localización principal está a nivel del estómago distal o el duodeno proximal. Rara vez se ve en otras partes del tubo digestivo, pero la literatura lo pone. Ustedes saben también, para que se produzca una lesión tiene que haber un desbalance entre los elementos o los factores protectores, los que están señalados acá, y los factores agresivos, que muchos de ellos somos responsables nosotros, por ejemplo, con la automedicación o el abuso de algunas sustancias, o la infección por Helicobacter pylori también, ¿no? U otros factores como son problemas de irrigación que hemos señalado. La morfología de la úlcera péptica puede ir entre 2 y 4 centímetros. Les digo también sinceramente que en estos últimos años, quizá unos 20 años hacia acá, vemos mucho menos úlcera péptica, porque ya los gastroenterólogos y todos hemos aprendido, y esto se trata antes de que llegue a ese extremo. Antes había inclusive intervenciones quirúrgicas muy frecuentes por úlcera péptica, que ahora, por definición, la enfermedad úlcero-péptica es una enfermedad médica, tiene que tratarse desde el punto de vista médico. Bueno, se presentan lesiones entre que van hasta 4 centímetros, puede ser, y que puede alcanzar, inclusive la muscular propia, eventualmente se pueden perforar. También hace mucho tiempo que no vemos perforación por úlcera péptica, pero puede haber, tanto duodenal como gástrica, y que también es una emergencia que obliga al cirujano lógicamente a entrar con tiempo a repararla. Característicamente, sus bordes son bien netos. En la endoscopía y en la macroscopía uno puede diferenciar, o en todo caso intuir mucho si es que es una lesión ulcerosa benigna o es un tumor maligno ulcerado. Si vamos hacia las características citológicas para calificar que es una úlcera péptica, tanto en estómago como en duodeno, tenemos que encontrar una capa de exudado fibrino purulento, la capa más superficial del lecho ulceroso. Inmediatamente por debajo de ella, tejido necrótico. Hablamos porque es necrosis, porque se está haciendo el hueco, se está yendo inclusive hasta la capa muscular de repente. Tejido de granulación, que es la respuesta a la agresión,
Y como esto es crónico, en el afán de reparar y de cicatrizar los dientes, hay fibrosis como cualquier proceso cicatricial. Y el espesor de la pared del esófago, o del estómago, del duodeno que tiene, pues, mucosa, submucosa, muscular propia, etcétera, y que cada uno tiene sus características, porque una es epitelial, la otra es tejido conjuntivo laxo, la otra es tejido muscular. Se pierde esa estructura y puede ser reemplazada por la fibrosis, dando lógicamente dificultad en cuanto a la función de que pueda tener el órgano a este nivel. Eventualmente puede llegar hasta la capa serosa y perforarse. La localización ya lo dijimos, curvatura menor característicamente asociadas a las gastritis crónicas que hemos visto, y cuando se encuentra la curvatura mayor asociada mayormente al uso de AINES. Bueno, está la macroscopía y las lesiones que pueden verla. Creo que con esto terminado lo que es la parte de la úlcera. ¿Qué tiempo tenemos, secretario?